Bienvenidos una vez más a El Saber de Aprender. Hoy conoceremos acerca del método didáctico, quien nos expondrán las futuras licenciadas en Pedagogía, las señoritas Berenice Yael, Cintia Samantha, Jacqueline Arbizu, Rocío del Carmen y Saraí Cuevas. El método es una organización racional y bien calculada de los recursos disponibles y de los procedimientos más adecuados para alcanzar determinado objetivo de la manera más segura, económica y eficiente. Se puede definir como un proceso de seguimiento que se lleva a cabo para llegar a una meta. El autor abarca una serie de cuestionamientos a seguir para poder obtener un método de calidad que son los siguientes. A. ¿Qué objetivo o resultado se pretende conseguir? B. ¿Qué materia vamos a utilizar? C. ¿De qué medios o recursos podremos disponer? D. ¿Qué procedimientos son los más adecuados para aplicar en las circunstancias dadas? E. ¿Cuál es el orden o la secuencia más racional y eficiente en que debemos escalonar los recursos y procedimientos para alcanzar el objetivo con seguridad, economía y elevado rendimiento? F. ¿Cuánto tiempo tenemos y qué ritmo debemos imprimir a nuestro trabajo para llegar a los objetivos previstos dentro del tiempo deseado? Así, tendremos todos los elementos que constituyen un buen método para conseguir un determinado objetivo. El método didáctico es la organización racional y práctica de los recursos y procedimientos del profesor, con el propósito de dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados previstos y deseados. Se propone hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera posible, al nivel de su capacidad actual. El método didáctico cumple con los siguientes principios fundamentales. Principio de la finalidad. Todo método didáctico apunta a realizar objetivos educativos que los alumnos deben alcanzar. Principio de la ordenación. Supone la disposición ordenada de los datos de la materia, de los medios auxiliares y de los procedimientos. Principio de la adecuación. Procura adecuar los datos de la materia a la capacidad y a las limitaciones reales de los alumnos a quienes se aplica. Principio de la economía. Todo método didáctico procura cumplir sus objetivos de la manera más rápida, fácil y económica, evitando desperdicios de tiempo, materiales y esfuerzo, tanto en los alumnos como en el profesor. Y por último, el principio de la orientación. Procura dar a los alumnos una orientación segura, concreta y definida para que aprendan eficazmente todo aquello que deben aprender. Los elementos básicos del método didáctico son el lenguaje didáctico, los medios auxiliares y el material didáctico, y por último se encuentra la acción didáctica. El lenguaje es un medio necesario de la comunicación y orientación que utiliza el profesor en la guía del aprendizaje de los alumnos. Los medios auxiliares y el material didáctico son instrumentos de trabajo que utilizan profesores y alumnos para registrar lo que se ha estudiado. Y por último, la acción didáctica. Esta activa el estudio a través de tareas, ejercicios, debates, entre otros. Cada uno de estos tres elementos servirá de base a las técnicas y procedimientos específicos de la enseñanza. Las características del método didáctico son que es simple, natural, pero bien meditado y seguro. También es flexible y se adapta a la capacidad, a la inteligencia, a la preparación, a las necesidades e intereses que cambian constantemente en el alumno. También es práctico y funcional, ya que produce resultados útiles. Harás uso de poco tiempo y esfuerzo. Es progresivo y acumulativo, porque cada fase y etapa de trabajo completa la anterior y da paso para la siguiente etapa. Es educativo y no solo se limita a instruir a los alumnos, sino que también los enriquece de hábitos y abre su mente a nuevas posibilidades de vida y de trabajo. Técnicas y procedimiento del método didáctico. En el método didáctico se hace la distinción entre recursos, técnicas y procedimientos. Los recursos son los medios materiales con los que se cuenta para conducir el aprendizaje del alumno,
como libros, guías de estudio, material escolar, pizarrones, mapas, proyectores, máquinas, herramientas, aparatos, discos, etc. Las técnicas son maneras racionales de conducir una o más fases del aprendizaje escolar. Por ejemplo, hay técnicas de motivación, de socialización, el preparar planes de trabajo, el uso de medios audiovisuales, etc. Y finalmente, los procedimientos, que son una serie de actividades que realizan los docentes en las fases de la enseñanza. Por ejemplo, el procedimiento de la demostración, de la explicación, la corrección de tareas, de aplicación de pruebas, etc. El método didáctico hace uso de estos 3 elementos para conducir a la eficacia del aprendizaje de los alumnos. El ciclo docente y sus bases. Son las actividades, como menciona el autor, que son dirigidas u orientadas por el profesor con el fin de lograr un aprendizaje en el alumno. Es también conocido como el método en acción. Este ciclo se caracteriza por constituir 3 fases para la realización de las actividades, las cuales son planeamiento, orientación y control, lo que va a generar un proceso continuo de interacción entre profesor y alumno. Estas fases están divididas en subfases para un mejor proceso en el aprendizaje. Planeamiento. Son actividades que han sido programadas, de los cuales va a partir de lo general a lo particular, llegando a los últimos pormenores de los datos informativos que debe enseñarse, como menciona el autor. La orientación. Esta está subdividida en las siguientes fases: motivación del aprendizaje, presentación de la materia, dirección de actividades de los alumnos. En motivación del aprendizaje, el profesor es el encargado, mediante sus técnicas o procesos, generar motivación a los alumnos, el gusto y o interés por el aprendizaje. Presentación de la materia. En este proceso de aprendizaje, el profesor debe usar los recursos o técnicas que cuente para lograr una comprensión inicial de los alumnos. Dirección de actividades de los alumnos. Una vez que ha sido comprendido el punto anterior, el profesor, como lo menciona el autor, a trabajar activamente los datos o elementos de la materia, de modo que la asimilen.